Advertencia. Esta serie de videos está hecha pensando en los futuros subintendentes de la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, su contenido está basado en documentos públicos y pueden ser utilizados como material de consulta por cualquier persona. Hola, ¿qué tal, señores y señoritas subintendentes de la Policía Nacional de Colombia? Bienvenidos a este nuevo video del curso de preparación para el concurso para el grado de subintendente. Quiero ser subintendente. En este video seguiremos hablando de el Código Penal Militar, específicamente de el libro segundo, parte especial de los delitos, y en el video anterior hablamos del título primero. Así que en esta oportunidad hablaremos del título segundo, delitos contra el servicio, y empezaremos por el capítulo primero. Empecemos. Capítulo primero del abandono del comando y del puesto. Artículo 102. Abandono del comando. El que sin justa causa no ejerza las funciones propias del comando, jefatura o dirección por más de 24 horas consecutivas en tiempo de paz o por cualquier tiempo en estado de guerra exterior, conmoción interior o grave calamidad pública, incurrirá en la pena de que tratan los artículos siguientes. Bueno, entonces, ¿qué nos dice este artículo? Como podemos darnos cuenta, nos habla sobre el que no ejerza las funciones propias del comando. Es bien importante tener en cuenta que habla sobre los comandantes de las unidades o la jefatura o la dirección por más de 24 horas consecutivas en tiempos de paz o por cualquier tiempo en estado de guerra exterior, es decir, cuando se haya declarado un estado de excepción. Perfecto, entonces cuando se declare ese estado de excepción de guerra exterior y la persona o ese jefe, ese comandante no ejerza sus funciones propias de su cargo por cualquier tiempo o también de conmoción interior o grave calamidad pública, este personaje podrá incurrir en la pena de que tratan los artículos siguientes. Entonces ya vamos a ver los siguientes artículos. Artículo 103. Abandono de comandos superiores, jefaturas o direcciones. Cuando quien ejecute la conducta descrita en el artículo anterior sea el comandante general de las fuerzas militares, los comandantes de fuerza, el jefe del Estado Mayor Conjunto, los comandantes de comandos conjuntos y de fuerzas de tarea, el director general de la policía, los comandantes de unidades operativas y tácticas y sus equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea, los directores de las escuelas de formación, los comandantes de departamento de policía y los comandantes de comandos unificados, específicos y operativos incurrirán en prisión de 2 a 5 años. Bueno, entonces podemos ver que este artículo nos habla del abandono de los comandos superiores y las jefaturas o direcciones, y en este caso, pues a la policía le correspondería al director de la Policía General o a los directores de direcciones o escuelas de formación, comandantes de departamento. Y nos dice que cuando uno de estos comandantes abandone su cargo o cometa la conducta descrita en el artículo 102, que no ejerza las funciones propias de su comando, pues incurrirá en prisión de 2 a 5 años. Artículo 104. Abandono de comandos especiales. Si cualquiera de las conductas de que trata el artículo 102 de este código fueran realizadas por los comandos de base, patrullas, contraguerrillas, tropas de asalto, fuerzas especiales y demás unidades militares o de policía comprometidas en operaciones relacionadas con el mantenimiento del orden público, guerra o conflicto armado, la pena será de 1 a 3 años de prisión. Bien, entonces aquí nos habla de cometer las mismas conductas de las que se mencionan en el artículo 102, pero esta vez hace referencia a los comandantes de base, a las patrullas, a las contraguerrillas, a las tropas de asalto y a las fuerzas especiales y demás unidades militares o de policía
comprometidas en operaciones relacionadas con el mantenimiento del orden público, guerra o conflicto armado. Es decir, que si cualquiera de los comandantes de una de estas unidades abandona el cargo, pues incurrirá en pena de 1 a 3 años de prisión. Artículo 105. Abandono del puesto. El que estando de fracción o de servicio abandone el puesto por cualquier tiempo, se duerma, se embriague o se ponga bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Si quien realiza la conducta es el comandante, la pena se aumentará de 1/4 parte a la mitad. Bueno, entonces, ¿de qué nos habla este artículo tan interesante? Nos dice que el que estando de fracción o de servicio abandone el puesto, pero nos dice por cualquier tiempo, es decir, que no hay un límite de tiempo, quiere decir que no es ni 1 minuto, ni 5 minutos, ni 10 minutos, ni 1 hora, es por cualquier tiempo, abandone el puesto, o se duerma, o se embriague, o que ponga bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, pues incurrirá en prisión de 1 a 3 años, y si esa conducta la realiza el comandante, pues la pena va a ser más grande. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema en cuanto a lo que nos dice del tiempo, que aquí nos dice por cualquier tiempo, no nos ponen un límite, cualquier tiempo. Artículo 106. Agravación punitiva. Si la conducta de que trata el artículo anterior se comete en tiempo de guerra o conmoción interior, la pena será de prisión de 2 a 5 años. Entonces este artículo ya nos habla de cuando se ha declarado un estado de excepción como el tiempo de guerra o el estado de conmoción interior, y la pena pues va a ser superior a la del artículo anterior cuando se presentan situaciones normales. Bien, y ahora pasamos al capítulo segundo del abandono del servicio. Artículo 107. Abandono del servicio. El oficial o suboficial de la fuerza pública o el personal de agentes o del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que abandone los deberes propios del cargo por más de 5 días consecutivos o no se presente al respectivo superior dentro del mismo término contado a partir de la fecha señalada por los reglamentos u órdenes superiores para el cumplimiento de actos del servicio, o no se presente dentro de los 5 días siguientes a la fecha del vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones o de su cancelación comunicada legalmente, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Bien, entonces lo que nos dice este artículo es que el miembro de la fuerza pública, ya sea oficial o suboficial, o agente o miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que abandone los deberes propios del cargo por más de 5 días, es decir, que no se presente al término de una licencia, de un permiso, de unas vacaciones, o cuando debía presentarse, pues este personaje incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Tengamos presente que son 5 días siguientes a la fecha del vencimiento o 5 días siguientes a la fecha de presentación. Artículo 108. Abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales. El soldado voluntario o profesional que abandone los deberes propios del servicio en campaña, operaciones militares, por cualquier tiempo incurrirá en prisión de 1 a 3 años. La pena será de 1 a 2 años de prisión cuando el soldado voluntario o profesional en cumplimiento de actividades propias del servicio se ausente de la unidad sin permiso por más de 5 días o cuando no se presenta en los superiores respectivos dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se cumpla un turno de salida, una licencia, una incapacidad, un permiso, terminación de comisión u otro acto del servicio o en que deba presentarse por traslado. Bueno, entonces este artículo, como podemos ver, nos habla directamente de los soldados voluntarios o los soldados profesionales y nos dice que cuando un soldado voluntario o profesional pues por cualquier tiempo abandone los deberes propios del servicio, pues incurrirá en prisión de 1 a 2 años. También nos habla de cuando no se presente después de su fecha de terminación de una licencia, una incapacidad o un permiso por más de 5 días. Entonces ahí aplicará esta pena de 1 a 3 años.
Capítulo 3 de la deserción. Artículo 109. Deserción. Incurrirá en prisión de 8 meses a 2 años quien, estando incorporado al servicio militar, realice alguna de las siguientes conductas. Primero, se ausente sin permiso por más de 5 días consecutivos del lugar donde preste su servicio. Segundo, no se presente a los superiores respectivos dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se cumpla un turno de salida, una licencia, una incapacidad, un permiso o terminación de comisión u otro acto del servicio o en que deba presentarse por traslado. Tercero, traspase sin autorización los límites señalados al campamento por el jefe de las tropas en operaciones. Cuarto, el prisionero de guerra que recobre su libertad hallándose en territorio nacional y no se presente en el término previsto en los numerales anteriores. Quinto, el prisionero de guerra que recobre su libertad en territorio extranjero y no se presente ante cualquier autoridad consular o no regrese a la patria en el término de 30 días o después de haber regresado, no se presente ante la autoridad militar en el término de 5 días. Los condenados por este delito, una vez cumplida la pena, continuarán cumpliendo el servicio militar por el tiempo que les falte. Bien, entonces vemos este artículo que está bien interesante, que nos habla sobre la deserción y nos pone ciertos numerales o ciertas condiciones, características especiales de este artículo, y nos dice que incurrirá en prisión de 8 meses a 2 años quienes, estando incorporados al servicio militar, realicen alguna de las siguientes conductas, y nos hablan de 5 casos que se pueden presentar. El primero de ellos es quien se ausente sin permiso por más de 5 días de donde esté prestando el servicio. El segundo es quien no se presente a los superiores dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su presentación, después de una licencia, de una incapacidad, permiso, entre otros. El tercero es quien traspase sin autorización los límites señalados del campamento donde estén sus tropas en operaciones militares. El cuarto nos habla sobre el prisionero de guerra que recobre su libertad y, estando en el territorio nacional, no se presente, pues de acuerdo con lo previsto en los numerales anteriores, que es de 5 días. Y el quinto caso nos habla del prisionero de guerra que recobre su libertad, pero esta vez nos habla de cuando ese prisionero de guerra esté en territorio extranjero. Entonces, en ese caso tiene 30 días para presentarse ante autoridad consular, o si ya volvió al país, pues tiene 5 días para presentarse. De lo contrario, incurrirá en este delito de la deserción y le cabe una pena de 8 meses a 2 años de prisión. Y después de cumplir con esta pena, pues terminará de prestar su servicio militar. Artículo 110. Agravación punitiva. La pena provista en el artículo anterior se aumentará hasta en la mitad cuando la conducta se cometa en tiempo de guerra o conmoción interior o ante la proximidad de rebeldes o sediciosos, y hasta el doble en tiempo de guerra exterior. Bueno, esto lo que nos dice este artículo es que si comete las mismas conductas establecidas en el artículo anterior, pues la pena se le aumentará hasta en la mitad si esas conductas son realizadas en tiempo de guerra o en tiempo de conmoción interior o ante la proximidad de rebeldes o sediciosos. Y si es en guerra exterior, pues también le aplica para que la pena se aumente hasta en la mitad. Artículo 111. Atenuación punitiva. Las penas de que tratan los artículos anteriores se reducirán hasta en la mitad cuando el responsable se presentare voluntariamente dentro de los 8 días siguientes a la consumación de la conducta. Bien, entonces lo que nos dice este artículo es que esta pena se va a reducir si el responsable, si ese personaje, pues se presenta de manera voluntaria dentro de los 8 días siguientes a la consumación de la conducta. Capítulo 4 del delito del centinela. Artículo 112. Delito del centinela. El centinela que se duerma, se embriague o se ponga bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o falte a las consignas especiales que haya recibido, o se separe de su puesto, o se deje relevar por quien no esté legítimamente autorizado, incurrirá en prisión de 1 a 3 años.
Bueno, aquí ya vemos cómo este artículo nos habla específicamente del centinela, de quien esté ejerciendo en ese momento su cargo o su función como centinela, y nos pone unas especificaciones donde nos dice que si el centinela se duerme, se embriaga o se pone bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o si falta a las consignas que haya recibido, o si se separa del puesto, o se deja relevar por quien no le corresponde. Entonces, en ese caso, el centinela incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Artículo 113. Agravación punitiva. Si alguna de las conductas de que trata el artículo anterior se cometiere en tiempo de guerra o conmoción interior, se impondrá prisión de 1 a 5 años. Bueno, pues como podemos ver, este artículo lo que nos dice es que si cualquiera de esas conductas se cometen en tiempo de guerra o de conmoción interior, pues la pena ya no va a ser de 1 a 3 años, sino de 1 a 5 años. Capítulo 5 de la libertad indebida de prisioneros de guerra. Artículo 114. Libertad indebida de prisioneros de guerra. El que sin facultad o autorización ponga a un prisionero de guerra en libertad o facilite su evasión, incurrirá en prisión de 1 a 5 años. Si la evasión se realizare por culpa del encargado de su custodia o conducción, la pena se reducirá a la mitad. Bueno, en este caso nos habla que si el uniformado, sin facultad o sin autorización, pone a un prisionero de guerra en libertad o facilita su evasión, pues incurrirá en prisión de 1 a 5 años. Pero si la evasión se realiza por culpa del encargado de su custodia o conducción, la pena se va a reducir a la mitad. Capítulo 6 de la omisión en el abastecimiento. Artículo 115. Omisión en el abastecimiento. El miembro de la fuerza pública legalmente encargado para ello, que no abastezca en debida y oportuna forma a las tropas para el cumplimiento de acciones militares o policiales, incurrirá en prisión de 1 a 5 años. Si como consecuencia de la conducta anterior resultare algún perjuicio para las operaciones o acciones militares o policivas, la pena será de 2 a 5 años. Si la conducta se realiza por culpa, la pena se disminuirá hasta en la mitad. Bueno, entonces en este artículo nos dice que el miembro de la fuerza pública que esté encargado de abastecer las tropas y no lo haga debidamente como corresponde, pues incurrirá en prisión de 1 a 5 años. Y si esa falta de abastecimiento o esa conducta realizada por ese funcionario trae un perjuicio para las operaciones o acciones militares, la pena será de 2 a 5 años. Y pues así, de esta manera terminamos con el título segundo de los delitos contra el servicio. Así que nos vemos en el siguiente video, donde hablaremos de los delitos contra los intereses de la fuerza pública. Un saludo para todos, no olviden suscribirse al canal. Chao, chao.